Bienvenido a este espacio del señor Gustavo Adrián Lombardi. Gaby, querido, ¿cómo estás? Puedo decir que de lateral a lateral yo soy un humilde, muy modesto burro, la Igual que del yo. pergamino. Igual que yo. ¿Por qué ocultás tanto esa etapa de futbolista? Hoy miraba acá, digo, le voy a decir esto porque siempre te pregunto. Veo que tenés cosas anotadas. Mirá, traje cosas acá porque no soy un tipo literato, leo, recorrido. Digo, voy a entrar con esta. Cuando hablaba con Faca, nuestro editor, Faca Morales, digo, ¿cuántos tipos tienen 7 títulos para los futboleros que somos nosotros? No sé, después vos me dirás cuán futbolero sos. Sí. 5 títulos con River, locales. Sí. 2 títulos internacionales, incluyendo Libertadores y Supercopa Sudamericana con River. Esto es una locura para un pibe que se retiró a los 26 años. Tenés una vida de Sí, pero que quedó atrás. serie. Sí, quedó atrás. Ahora es más fácil conseguir títulos, por más torneos. Viste, la copita esta, la copita, Pero pará. seguramente me alcanzan ahora. Pero pará, 96. Sí. Se vendía menos. Sí. Vos me vas a decir ahora, en River, debutaste de pibe. Son muchos temas para decir en una etapa donde, bueno, después podemos ir comparando décadas. ¿Me describís cómo fue esa etapa para vos, para Gustavo Lombardi, hoy analista, comentarista de fútbol? ¿Está bien que te diga exfutbolista? Sí, lo que quieras. Soy un poco de todo eso. Ninguna se impone sobre otra. Ninguna faceta. Todos somos un poco así, ¿no? Cada uno tiene su... o está formado por distintas facetas de su vida y la de futbolista, si bien la tengo en un costado, creo que sanamente la tengo en un costado, por lo menos para mí, porque no la quiero tener en un lugar central. Nunca la puse en un lugar central, ni siquiera en los 90 cuando empecé a jugar en la primera. Porque siempre entendí que el fútbol está buenísimo, que a mí me dio un montón de cosas, que soy lo que soy hoy gracias al fútbol. Pero primero, nunca fue mi gran sueño ser jugador de fútbol. Desde el lado, viste, de los chicos, ¿cuál es tu sueño? Y quiero ser jugador de fútbol. Yo creo que nunca lo dije. Me encantaba el fútbol, me sigue gustando mucho el fútbol, pero nunca tuve esa mirada de lo único en mi vida es el fútbol y lo único que quiero hacer es ser futbolista. No. ¿Y qué sueño tenías de adolescente? No sé, no. Tenía una vida normal. ¿Viste? Digamos, yo disfrutaba paralelamente a que iba creciendo con mis compañeros del colegio, mis amigos, mi faceta como futbolista, pero mi faceta como adolescente primero, joven después, y disfrutaba y anhelaba tener las dos vías. Y en algún momento mi conflicto era que a veces no podía, porque la del futbolista te hace madurar antes, te da obligaciones antes de las que tenían mis compañeros a la misma edad, ¿no? Pero yo quería primero ir a la fiesta de 15 con mis amigos y no podía. Después quise ir a un viaje de egresado, por suerte pude. ¿Fuiste a la fiesta al viaje de egresado? ¿Sabés gracias a quién? ¿A quién? A Sabela, Alejandro Sabela. Era el técnico de la reserva en ese momento de River. Y yo estaba ahí, que empezaba a jugar, que entrenaba con primera, pero después bajaba a reserva. Y no sabía, yo había pagado el viaje sin saber si iba a poder ir o no. Y lo hablé con Alejandro y me dijo, sí, ¿cómo no vas a poder? ¿Cómo no vas a ir? ¿Qué sé yo? Bueno, después Alejandro se transformó en algo todavía más importante a lo que era en ese momento, que era entrenador de reserva. Después fue entrenador de la selección y entrenador de la primera en Estudiantes. Y qué humano eso que vos estás diciendo, ¿no? Es que siempre fue muy humano, Alejandro. Leandro González, él habla muy bien también de Alejandro Sabela cuando lo tuvo en Estudiantes, parecido a lo que vos decís, eso humano, ¿no? Lo extra, en un fútbol tan profesional donde se maneja tanta plata, Sí. lo más importante es el fútbol. Mirá lo que Alejandro Sabela, que creo que es una excepción a la regla, te diga, andá. Sí, se abren un montón de ventanas en la charla, porque hace poco vengo de una entrevista también y hablábamos de lo humano en el fútbol hoy, ¿no? Por ejemplo, de una frase de Aimar que decía que había que recuperar un poquito, ¿viste? El volver a disfrutar de jugar a la pelota en el máximo nivel, digamos. ¿Por qué digo de lo humano? Porque me parece que también se ha transformado el fútbol en esta época, y no tanto en esa, para tratar de no separarnos tanto de la pregunta original. En los 90 los entrenadores eran esos entrenadores que tenían esa sensibilidad. No había tanto GPS, tanta Big Data, sino intuición. ¿Viste? Te miraban cómo venías caminando, te olían. Yo los pasarelas,
los Ramón Díaz, en Boca los Bianchi, en otro lado los Coco Basile, el Bambino, digamos, esos entrenadores que de táctica, no, Gaby con Gustavo, ahí pueden armar, hoy está para que juegue ¿viste? Más estar cerca del jugador, que la está pasando mal, tiene un lío en casa, ¿viste? Y no se tomaban decisiones de la planilla, a ver cuántas recuperaciones, cuántos kilómetros hizo. Entonces, un poco volver a eso, ¿no? Tal vez no directamente a eso, pero encontrar un equilibrio de esa sensibilidad, de esa intuición que tenían los entrenadores. Pasamos a los entrenadores de la computadora y capaz que ni ver a los jugadores, por ahí ni tener contacto con la persona, pero yo armo el equipo desde mi computadora. Bueno, lleguemos a un término medio, por eso Pablo Aimar, volvamos un poquito a disfrutar de jugar a la pelota. Yo le pregunto a muchos de los futbolistas profesionales, que le hemos preguntado también en este ciclo y fuera de este ciclo en otros lugares, si disfrutan jugar al fútbol como el fútbol profesional, porque jugar al fútbol puede ser muy lindo, con tus amigos, el fútbol amateur, por ejemplo, o semiprofesional, pero un fútbol profesional, la mayoría me responde que no disfruta, que disfruta un ratito, un momento, la previa, el post, o si el partido se dio que estás ganando por goleada. ¿Vos disfrutabas el fútbol profesional? Te llevo mucho más atrás, con 17, 18, 19, 20. ¿Vos disfrutabas como jugador el fútbol profesional? No, dentro de ese porcentaje que vos decís. Mira, yo no lo tenía tan claro y a veces pensaba que era más yo el que no disfrutaba tanto. Porque, viste, la responsabilidad, la presión, hasta el no permitirse disfrutar. Yo creo que yo, y seguramente muchos de los que te respondieron lo mismo que respondo, hubiéramos sido mejores jugadores de fútbol si hubiéramos disfrutado un poco más. Si lo hubiéramos mirado de otro lado también. O sea, arriesgarse un poco más, ¿no? Intentar un poco más, disfrutar un poco más el fútbol y no que todo sea el partido, tenemos que ganar, o qué van a decir, o la gente, o este partido ganarlo sí o sí, Pero vos como lateral derecho, acá te llevo a la época de jugador, ¿no? Monumental, lleno, compitiendo por Copa Libertadores, por torneo local, títulos, exigencia, como lateral. ¿Eso te vas a permitir disfrutar si estás marcando a los mejores? Claro, pero en ese momento... No puedo un segundo. No, disfrutás cuando te lo pregunto, ¿eh? Claro, tal vez disfrutás cuando termina el partido. Pero durante es difícil. Y más la posición. Vos coincidís, yo tengo esta premisa y lo hablo también con técnicos y con jugadores. Para un defensor es muy difícil que disfruten un partido. Hablo siempre del fútbol de élite, profesional. Quizás un número 10, un delantero, puede disfrutarlo más. Algunos te dicen, bueno, de 9 si yo no hago un gol la paso mal. Pero como defensor, a lo mejor jugaste 90 minutos bien y 30 segundos mal y te hicieron el gol. ¿Cómo haces para disfrutar como defensor? ¿Me lo pones como jugador y como analista? Lo bueno, la mirada esa. Yo creo que lamentablemente que hoy por hoy no disfruta nadie, ni el 10, porque rápidamente se me viene a la cabeza el número 9, el número 10 de hoy, y que no la deben estar pasando bien porque tal vez no están jugando tan bien, y tal vez meten una buena pelota, pero no les alcanza, porque hoy parece que nada alcanza. Yo creo que, más allá me gusta igual la mirada del defensor que disfruta menos, que puede ser. Creo que en general no se disfruta el fútbol profesional por esto, porque yo como lateral, y yo a este lo tengo que marcar bien, y a este no me puede pasar, y en el estar concentrado, en el estar metido, digamos, no, como que no hay lugar para el disfrute. Habría que encontrarle lugar, porque, insisto, creo que rendiríamos mejor disfrutando también, dándole su lugar. Tampoco que nada te importe, ¿no? Y que te dé lo mismo. Es la responsabilidad del juego, pero poder llevarlo a lo lúdico, de lo que tanto habla Aimar, o los formadores. Bueno, después vamos a entrar en los formadores como Peckerman, que vos fuiste parte, pero digo, entrar en esto, ¿no? Se juega por mucha plata, por muchos títulos, por muchas cosas, hay mucho en juego. ¿Y cuánto de lo lúdico hay ahí? Ahí empezamos a entrar, ¿no? En un montón de cosas, de decir cómo lo lúdico y lo profesional tiene el tiempo A. Porque en medio de eso está el técnico que dice, mirá que se pierde el próximo partido. Claro. Y entonces... O si no juega bien, está el otro esperando. Pero mira... ¿Eso es la presión, Gustavo? Sí. Eso tanto que hablan como profesionales de jugadores, la presión. Después detrás de si es un iceberg en el extremo que se ve, que está sobre la superficie, es el día de partido, es el jugador. Debajo hay un montón de cosas que es la presión, ¿no? Es
las expectativas propias, las expectativas de tu familia, las expectativas de la gente que querés, que te quiere, la expectativa de que este es tu trabajo y vos tenés que vivir de esto. Como es una carrera corta, no sé cuánto tiempo vas a jugar en este club y vas a ganar este dinero. Pensá que vas a tener que vivir 40 años después, que tu familia, digamos... Son muchas cosas de una cabeza. Claro, ¿Te pasó algo de eso, de resumen de lo que te pasó a vos? Yo tuve la suerte de que nadie me venga a decir nada directamente en cuanto a necesidades ni a expectativas, pero uno las sabe, están esas expectativas. De tu familia, decís De tu vos. familia, porque te quieren y quieren que te vaya bien, pero vos la transformás en una presión. Yo no quiero quedar mal, no quiero que se desilusionen. Y bueno, yo quiero que me vaya bien, porque tengo una familia, porque, bueno, quiero comprarme mi primera casa, quiero ayudar. Entonces uno se va cargando de esas presiones. Por eso digo el iceberg, ¿no? Todo lo de abajo, que son años de todo esto, ¿viste? Que se va cargando y cargando y cargando en los hombros. Después llegás al partido, si tenés suerte, llegás a jugar en primera división, pero jugás con toda esa carga también. De manera consciente o inconsciente está en algún lado. Y por eso tal vez no hay lugar al disfrute. Yo creo que el disfrute también lo que permite es alivianar esa carga, ¿no? Si vos le das cierto lugar a ese disfrute. ¿Sabés qué partido se me viene para graficar esto? La final del mundo. La de 18 de diciembre del 22, Sí. ¿la Argentina? ¿Viste cómo parecía que estaban disfrutando esos chicos jugando? Entonces, siento que el disfrute te acerca a un mejor juego. Y el mejor juego te acerca a ganar. Y los que estaban sufriendo y no disfrutando nada era el equipo francés, especialmente en ese primer tiempo. Es cierto. Entonces, digo, Una final del mundo. una final del mundo. El sueño de cualquier... Parecían estar disfrutando. Y yo creo que en algún punto lo estaban disfrutando. Entonces, ¿será que el disfrute te acerca a jugar mejor? Digamos, las palabras de Aimar no sé si son para jugar mejor o para que el jugador la pase mejor en su carrera. Tal vez las dos cosas a la vez, pero tal vez las dos cosas te llevan al mismo lugar. Bueno, ahí tiene puntos de filosofía, de empezar a pensar, ¿no? De la filosofía, de la psicología, empezar a tener diferentes puntos. Y en lo individual, Gustavo, vos naciste en Capital. Sí. ¿En qué barrio? Yo vivía en Saavedra, mi familia vivía en ese momento en Saavedra, nací en Flores. ¿Y tu familia cómo está conformada? Bueno, en aquel entonces... En aquel entonces, familia tipo, mamá, papá y tengo un hermano más chico, de 4 años más chico que yo. ¿Y él cómo padeció, cómo disfrutó, cómo te acompañó? Te lo pregunto porque el hermano o hermana, lo escuché a Niño Torres, por ejemplo, donde él decía, mi hermana también quería hacer alguna actividad deportiva, y mis papás me acompañaban a mí. Y eso hay que pensarlo también como en una familia cuando tiene un jugador de fútbol que después se puede transformar profesional, cómo ese hermano o esa hermana también atraviesa, porque Sí. quizás queda en un segundo plano, por una cuestión de esto del Sí. deporte. ¿Cómo fue en el caso tuyo, de tu familia, de tu hermano? Bueno, nunca lo hablamos, nunca hubo una recriminación, tenemos una relación bárbara. ¿Futbolero? Sí, sus momentos. Él más del palo de la música, ¿no? Más le gusta eso, aunque también es futbolero, pero no el típico futbolero. Creo que ahora un poco más. Pero sí, imagino que no habrá sido fácil, porque lógicamente que la atención se corre hacia un lado, ¿no? Hay una tendencia a ir hacia ese hijo que además requiere mucho tiempo, porque es llevarlo a todos lados. Ahora me pasa un poco con mis hijos, ¿viste? Que es llevarlo a los entrenamientos, porque todavía por ahí no pueden ir solo. Y cuando eran más chicos, primero el baby fútbol y también jugar en River. Entonces los sábados era a un lugar, el domingo a otro, pero en la semana también entrenamiento y el colegio. Y bueno, entonces te tengo que llevar la comida porque salís del colegio, tomás, comés y te subís al tren y te vas para el entrenamiento. Escuché una nota hablando de eso de tu mamá. Creo que Claro, Urbana, con mamá. Buen Racha, hablando de cómo tu mamá iba con un tupper. Sí, y me esperaba en la estación, que el colegio mío estaba a la vuelta de la estación y bueno, y a veces... Ahí en Saavedra, ahí te esperaba. No, ahí ya vivíamos en Villa Ballester, En Villa Ballester. ¿Y Sí. en qué estación? ¿Te acordás en qué estación te estación esperaba? Chilaver. Claro, pues yo vivía a 5 cuadras de la estación, a 3 me quedaba, o 4 el colegio y una más estaba la estación. ¿Y qué imágenes aparecen eso, no?
Luego a tu mamá con el tape ahí llevándote la... Y mucho sacrificio. Y claro, uno sabe que la madre está haciendo el sacrificio, pero ahora que sos padre, te das cuenta realmente lo que era ese sacrificio, ¿no? Porque... Pasar a un segundo plano, ella como un segundo plano, digo, dejar sus cosas para estar pendiente de ella. Y a esa altura yo ya viajaba solo, me traía la comida, pero yo después iba solo. Pero antes de eso era llevarme, ¿no? Después del colegio irme a buscar, llevarme hasta River, que nosotros vivíamos de Ballester hasta... Pues yo viví 3, 4 años nada más en Saavedra, después ya nos mudamos ahí. Pero tienes un recorrido. ¿Y a qué edad empezaste directamente en River o hiciste baby fútbol en algún lugar ahí por...? En el barrio primero empecé en un club que se llama CEMEF, que está ahí en José Lon Suárez. Después me pasé a otro club que se llamaba Chilaver, que también estaba ahí por José Lon Suárez. Y paralelamente yo ya jugaba en River, en las inferiores. Entonces hacía el doble recorrido. Pero por ahí 1 o 2 veces por semana entrenaba al baby fútbol, el resto de los días en River, sábado baby y domingo fútbol. Toda una vida de 11. Y mis viejos, bueno, fue un sacrificio, creo que en parte lo disfrutaban también porque se había hecho el típico grupo de padres, amigos. Ambiente sano. Muy buen ambiente, es más, por ahí en la semana o sábado íbamos a comer a la casa de uno y 4, 5, 6 familias de esas íbamos y los padres comían el asado y estaban alrededor de la mesa y nosotros... Ese es el concepto del club. Sí. Ese es el concepto. Y era el River, Era los padres de River, no del club de barrio. Que también, muchos eran también del barrio y de River, pero también se hacía. Yo no sé si, ojalá exista todavía eso, pero digo, aún así transformaron su vida a eso. Y posiblemente mi hermano los acompañaba y todo, pero capaz que no quería ir siempre, ¿no? Y por ahí tenía otros planes, claro, para poder hacer. Encima era el más chico, entonces un poco tenía que venir a la rastra, sí. Entiendo que no es fácil para los que están ahí alrededor. Gustavo Lombardi, vamos a hablar porque ahí nos introducimos allá a fines de los 90 con River, con nombres muy importantes del fútbol argentino, pero además distintas facetas de Gustavo que vamos a ir descubriendo después de esta pausa. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define, nuestra producción nos hace grandes. Y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. Me contaste recién la parte familiar, el esfuerzo de tus papás, de esa etapa, de tu mamá en la estación, de acompañarte. ¿Tenés imágenes del recuerdo en primera división? Sé que sos un desmemoriado, sí, pero a cada jugador que le pregunto, o exjugador, me pintan olores, imágenes de su debut, qué le pasó, porque son imágenes que no se le van nunca más. Tu debut en la primera división de River, ¿lo tenés latente todavía? Tengo 2. Viste que hay gente que tiene dos nacimientos a veces, ¿no? O tiene 2 fechas de nacimiento. Oficialmente fue frente a Huracán, año 94, en cancha de Huracán. Creo que un viernes a la noche. Pero yo había jugado, mi primer partido en primera había sido en el verano, cuando todavía se hacían los torneos de verano. Los de Mar del Plata. O en Mar del Plata o en Mendoza, no recuerdo en cuál de las 2 ciudades. ¿Vos debutaste en un torneo de verano? Claro, contra Boca, en un superclásico. Entonces, paremos eso ahí. fue el primero, pero el oficial, digamos, porque ese era de verano, fue contra Huracán. Pero yo ya había jugado contra Boca. Y el recuerdo que tengo de ese partido contra Boca es... Gracias, Juan. Mirá cómo te vamos a atender. No, pero esto ya... Como sos el jugador, podés comer. Sí, ya está. Después vamos a hablar de tu faceta de bar. Ok. ¿Puede ser? Sí. Vamos a hablar de Juancito de la faceta de bar. ¿Sabés que hacía estos en el bar en España? ¿En serio? ¿Champiñones de rellenos? ¿Cómo sabes? Sí. Mirá estos, Paquita, champiñones de relleno. Lo empezó a Salía. Ahora, lo empezó. ¿En serio? Sí, salían. Esto en España. En España, yo tuve bar en España. Después nos vamos a meter y te voy a decir qué tapas tenía. Qué mal que no va. Claro. Es más, en España hacíamos empanaditas. Sí, eran más grandes, no eran tan de copetín. Pero el bar ya las hacía. Empanadillas decían ellos, ¿viste? No decían empanadillas, pero eran empanadas grandes. Fue el dueño de ese bar. Sí, pero el bar ya existía, solo lo compramos ya hecho.
Sí, la seguimos, pero estuvo buenísimo. Bueno, vamos a probarlo. Vamos a entrar en esa etapa. Bueno, mirá que, viste que rápido conoce también de restaurante. Al toque sacó lo que era esto. Sí. Muy bien, esto de nuevo. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Nos acompañan los amigos también acá de Seco. Muy bien. Así que gracias a la gente de Seco, a los amigos de Seco que nos van acompañando. Pero vamos al partido o vamos a las tapas. No, entrale si querés, pero a ver, 94, somos recontra futboleros. Sí. Para mí la mejor época como televidente la de los 90, ¿no? Araujo relatando, Claro. una música, Esa sí. viéndolos a ustedes. Para vos la mejor porque es tu infancia o tu adolescencia. Mirá cómo me la llevas a la literatura, ¿no? Y Yo sí. veo la imagen, no sé, esas vendas arriba de Villita, de José Luis Villarreal, de Tata Martino, un Manteca Martínez subiendo, un Príncipe Francesco le haciendo de la suya, Claro. Rubén Paz. Podemos después repartir cada uno de los años. Dentro de 30 años le vamos a preguntar a los pibes de ahora si el 2020, la década de 2020, fue la mejor. Si fue la mejor. Porque para ellos capaz que es el recuerdo de su Sí, infancia. pero vos creés que puede llegar. Yo creo que, como vemos que es uno. Yo creo que sí Es hay que un fue poco, Siempre es un poco así. Porque generaciones más grandes de nosotros, ¿qué te dicen? No, era el 70. Y que tomas, no, para 50, 60 Sí, lo máximo. pero teníamos jugadores que por ahí jugaban, no sé, 100 partidos. Hoy decís 20 afuera, 30 que tiene afuera. Hay un mercado que se mueve mucho más. ¿Sabes cuál puede ser el temor? Que los pibes de ahora, dentro de 30 años, digan, no, los 2000 y pico fue lo mejor porque en el Liverpool jugaba tal. Bueno. O en el Real Madrid. Ahí Capaz que me pegas en el alma. derivamos para el otro lado. Me pegas en ¿Entendés? el alma. Cuando algún ahijado me pide alguna camiseta, Porque ahora los chicos son así. Caminamos por la calle y por ahí ves más camiseta Real Madrid, del PSG, del City, que de River, Boca, de Ferro, ¿no? es verdad, contamos con la ventaja de que si vamos a una plaza, vemos la colonización de Messi y de Dibu Martínez. Eso es ¿No? una gran ventaja, Eso es algo que esta generación de jugadores no solo le dio a Argentina el bicampeonato de América y el del mundo, sino eso, la identificación otra vez con la camiseta argentina. La 10 y la 23 agregar, Sí. ¿no? Verlos en la plaza. 94 debutaste. Vamos ahí, no nos derivemos. Sí. Y mis recuerdos son... Imágenes de eso, debutar en un superclásico. Eso vos me Sí. decís, es el verano, pero la verdad que los picos de rating eran tremendo, algo que no vuelve más, ojalá que en algún momento vuelva como televidente. Contá vos en primera persona todo. Sí, los recuerdos, mira, no tengo tanto recuerdo de poner la noche previa, los días previos, no los tengo tanto. Tengo flashes del partido, viste, de la cancha. Seguramente son erróneos porque los años te van modificando los recuerdos. Entonces, viste, era de noche. Y las imágenes que tengo son de dos jugadores de Boca que, claro, jugaban por mi zona. Márcico y McAllister, porque los encontrábamos. Entonces, si me preguntás cuál, casi que compañeros míos no me acuerdo, y otros rivales no, pero a esos dos se ve que yo marcaba a Márcico y me encontraba muchas veces con McAllister. Entonces tengo la cara de ellos dos y la imagen. ¿Y saliste ileso de ese debut? Sí, sí. Me acuerdo de una jugada que la tiré al córner innecesariamente. Hoy me atacarían por otro lado, que la tiro al córner por otra cosa. Sí. Pero en esa época no existía. Y que yo sufría, digo, que no venga el gol de tu córner. ¿Entendés? Y vos querés que yo disfrute el fútbol. No, era que no venga el gol acá. ¿Cuántos años? ¿16, 17? No, yo creo que tenía 18 ya. Sí, 18. ¿Y el nada, partido te acordás cómo salió? No. ¿El resultado? Mirá. No, ¿Te acordás de cómo No. salió? creo que en un momento me acuerdo de una frase, no sé si me hacen una falta a mí o creo que sí, y se acerca Márcico y le habla a mis compañeros, como diciendo, lo están matando, lo están tirando al muelle. Pero yo lo sentí como que me quería amedrentar, ¿viste? Y lo había puteado al Beto Márcico. Así arrancaste. Así arranco. Beto Márcico. Sí, y ahora hace poco le hice una nota en la tele. Mirá vos. ¿Y te contaste esta historia o no? No, Bueno, contaste, la tenés que contar. te la voy a contar un día. Escucha, y vos no lo ponés como un debut ese, ¿por qué? Porque No, sí, pero bueno, porque aparte era un River Boca, ¿viste? Pero bueno, como que oficialmente por los puntos el debut fue ese día en la cancha de Huracán, que era un equipo alternativo de River. River estaría jugando alguna Copa Internacional o algo y era un equipo más alternativo. Y debuté de 8, porque en realidad yo los últimos años en reserva con Sabela empezó a poner de 8. Y yo jugué como el último año antes de subir a primera de 8 en la reserva.
y juego de 8 ese primer partido. Pero rápidamente fue el único y después ya cuando jugué fue siempre... Más disfrutable de 8, ¿no? Un poquito más irresponsable puede ser. Yo me retiré joven, pero si hubiera jugado más, yo creo que después de los 30 tal vez hubiera intentado volver a jugar en la mitad de la cancha. Mirá. Sí, eran... En un momento me había cansado de jugar de lateral y quería jugar o de central o de la mitad de la cancha, ¿viste? Pero mirándolo hoy, además como Los laterales de esa época eran más básicos. ¿Viste? Hoy es importante un lateral. Y la reivindicación del lateral. claro, y ahora que las diagonales hacia adentro y un montón de funciones que antes era, vos marcás, pasás 2 veces el primer tiempo, 2 veces el segundo tiempo, irá al centro y ya. Era como más básico. Mirá Todavía que no había venido la revolución del lateral. La revolución del lateral, es buena esa para tu libro. Pero bueno lo que decís es, mirá, y en otra posición quizás te hubiese jugado un poquito más. Y hubiera disfrutado un poco más, capaz, viste, más completo. Porque yo la verdad que en reserva cuando jugaba de 8 me encantaba jugar de 8 y me gustaba. Y con encima siempre necesitas como tener de padrino un buen entrenador, ¿viste? Porque Sabela en ese momento como que me enseñaba un montón de cosas, me daba vuelo para un montón de cosas jugando en esa posición, donde naturalmente tenés la posibilidad de participar mucho más y de hacer otras cosas. Y me gustaba. ¿Y ahí que tenías competencia en primera? En ese puesto, ¿qué te acordás? Que ¿De 8? Sí. Y bueno, estaba Villarreal, mirá, Villita, después vino Montserrat, El Diablo. El Diablo, pero ya un poco más adelante, yo ya jugaba de lateral. Y de 4 tenías que competir con Hernán. Con Hernán Díaz, Altamirano, que en algún momento estaba también. Después vino el Negro Martínez, también a River, ¿te acordás? Ya pero más adelante. Pará que voy a buscar formaciones acá. Mira, traje este libro de Ideal. Diego Esteves, que la otra vez te lo conté. A ver. Y empecé a mirar, porque decía 5 títulos locales. Y busqué acá, por ejemplo, bueno... 99 me decías, ¿no? Apertura 99 tengo, por ejemplo, acá. Si te interesa eso, mira, Bonano, Gustavo Adrián, Lombardi, Trota Yepes, Placente, mira, Diego Rodolfo, Pereira, entró después Pedro Sarabia, Astrada, Pipa Gancedo, Chacho Codegui entró, Pablo Aymar, Javier Saviola y Juan Pablo Ángel. Che, qué buen equipo. Ese es uno de los mejores equipos que... Y Ramón Ángel Díaz el técnico. Sí. Porque después a ese equipo se Apertura le sumó, 99. En el 2000 creo que se le suma Orteguita y era el famoso de los 4 fantásticos. Clausura 2000, es verdad. Mira, acá te estaba compartiendo San Lorenzo 2, River 2. Este partido, River 3, Ferro 0. Mirá, Ferro en primera división, es verdad. Mirá, esto, cancha de Vélez. Cardetti también. Bueno, ya acá el 2000 dirige Gallego. Claro. Aparece Gallego ahí. Pesata se suma. Sí. Pero mirá qué buen equipo. Bueno, vos jugaste viste al Pablo Aymar en su esa, a un Saviola. Y el nacimiento de Saviola, porque el de Saviola fue abrupta la aparición. 97 con Gimnasia Grima de Jujuy. Claro. Yo en ese momento estaba en Inglaterra, me han dado préstamo en Inglaterra y me acuerdo que me llamaban o me decían algo. ¿Qué apareció en River Saviola? ¿Vos te acordás? Digo, bueno, pero ¿cómo no lo...? ¿De dónde salió? Porque si vos ya o está en primera o son pibes que empiezan a entrenar con la primera, digo, nunca lo escuché. Porque él saltó, no sé, de la sexta. Claro, 17 creo que debutó en Gimnasia Grima. Y lo trajo Ramón, no sé cómo, ¿viste? Yo ni lo conocía. Pero Aymar sí, porque ya venía de juveniles, de selecciones juveniles. Hablando del disfrute, esos 2 años, 99-2000, fue tal vez el mayor disfrute dentro de la cancha. Porque la verdad que el equipo es un equipo que salíamos sabiendo que ganabas. Y vos disfrutabas viendo a los de adelante, sí, viendo las cosas que hacía Aymar, las cosas... ¿sí? Como que estabas tranquilo, ¿viste? Y se disfrutaba el fútbol que jugaba, mirá. Porque yo fui como muy juvenil, parte del otro River, del 96. Y acá 96 estaba Bujardo, de tipos grandes, ¿viste? Con un equipo de mucha personalidad, también de alto vuelo futbolístico, pero de tipos grandes. Ese del 99-2000 eran más pibes. 96, el Loco Burgos. Claro. Personaje, ¿no? Sí. Bueno, Gustavo Lombardi, Celso Ayala, Berizzo, Sorín, Montserrat, Astrada, Berti, después entró Escudero, El Burrito, Ortega, bueno, Marcelo Salas, Julio Cruz, el equipo de Ramón Ángel Díaz. Estoy viendo acá, por ejemplo, el 3-0
contra Vélez. Che, pero ¿qué nombre es esta apertura 96? Por eso te digo eso. No importa qué camiseta sea, pero estamos hablando de jugadores muy importantes del potrero del fútbol argentino. Sí, y aparte jugadores que en ese momento, en la primera división, porque pasaba en River, pasaba en Vélez, pasaba en Boca, eran jugadores de selección. No sé, Francescoli jugaba en Uruguay. Bueno, mirá, acá estoy viendo Vélez, por ejemplo. Pacedas, el Pato Camps, claro. Bueno, Sandoná, Sotomayor, Chilavalo Rústico también. Claro. Acá en este partido atajó Pablo Caballero. Pero es cierto, había muchos jugadores de buen pie. Cada club tenía... Y jugadores que tranquilamente podían estar jugando en Europa, que hoy sin duda estarían jugando en Europa. En ese momento era una nube o un oasis económico de la Argentina en esa época de los 90. Entonces, esos jugadores que tranquilamente podían jugar afuera, bueno, ganaban lo mismo acá que afuera o más acá que afuera y se mantenían y vos podías tener esos planteles. Que bueno, mira Camilo, 97 también, ¿no? Francescoli, 97 años además muy importante, porque se retira Maradona, se retira Francescoli. Claro. ¿Cómo fue compartir, por ejemplo, con Francescoli, con un nombre tan importante? La verdad que son esos jugadores que vos te das cuenta que son distintos, cómo entrenan, cómo se cuidan, cómo se manejan, porque eso, a diferencia de otros ídolos del fútbol, no sé, tipo más introvertido, ¿viste? El uruguayo más metido adentro. Pero cómo puede liderar desde ese lugar también, ¿no? Desde su presencia, desde su manera de hablar o de manejarse en un entrenamiento, en un partido. Un plantel de este tipo. Claro. Con mucha personalidad. Yo lo veo parecido, mira, ahora estoy pensando, en un aspecto, en ese sentido, a Messi. También un tipo más callado. Qué buena comparación. ¿Sabes por qué se me vino Messi a la cabeza? Por la admiración que tienen sus compañeros hacia él. ¿Viste? Eso es muy importante, ¿no? El respeto y admiración. No importa lo que piensa el de al lado, no importa tu personalidad, pero desde el juego... De compañeros hacia el líder futbolístico, en este caso de esos monstruos y tipos grandes también, hacia Francescoli, porque ellos eran como los laderos de Francescoli, como ahora Paredes, De Paul, con Messi. Porque vos también un poco, hay una alimentación en el fútbol de yo voy a dar lo máximo por mí, yo voy a dar lo máximo por esta camiseta, pero también doy lo máximo, doy un poquito más por mi compañero, por este equipo que me genera algo distinto. Eso es un equipo. Eso es un equipo. Cuando empezás a hablar de un equipo, se te puede dar o no, pero estás cerca, llegás a la final. Seguro que sea poco, ¿eh? ¿Sea poco? De ese compromiso que uno tiene por ciertos compañeros, por cierto equipo, que se da, que es química, y que a veces se da por un entrenador. Y si un entrenador logra eso de sus jugadores, tiene casi todo el camino hecho. Entonces, cuando se da... Eso es liderazgo, ¿no? Liderazgo de un grupo. Sí, creo que no se puede aprender, ¿no? Yo creo que se tiene o no se tiene, porque hay mucho de carisma también, ¿no? Y de personalidad. Se puede mejorar, ¿no? Se puede trabajar tal vez, pero se tiene o no se tiene. Y los entrenadores que tienen eso. Yo veo en Guardiola, porque yo tengo que decir estos últimos 20 años un técnico y decir Guardiola. Porque yo aparte me he enterado de algunas cosas de Guardiola, de cómo se maneja en la intimidad. Puedo decir, este es un líder. Un tipo que tiene todo. Que fue un grandísimo jugador. Que ya desde el respeto de los otros jugadores lo tienen, porque seguramente cuando eran chicos lo miraban. Eso también hay mucho en el fútbol, ¿no? O en el Barcelona. Conocimiento, innovación, él desde el fútbol, pero también cercanía. Esto que hablábamos antes de los entrenadores de intuición y los entrenadores de laboratorio, para mí Guardiola es la conjunción. Porque, por ejemplo, me enteraba alguien que fue a ver un entrenamiento y se lo encontró y estaba hablando con Guardiola y aparece, ahora no me acuerdo qué jugador, y le dice con el que estaba hablando, uy, y lo abraza, ¿sabes lo que es este, no? Le contaba, ¿entendés? Este es tremendo. Entonces, eso, que por ahí un entrenador, otros entrenadores tienen más distancia con el jugador, por ahora generaba eso. Por ahí que te piteaba y te decía, te exigía, pero por otro lado te agarraba y te decía, no sabes lo que es, te la rompe. Entonces generaba esa combinación que me parece perfecta. Lo humano en recontralit, porque hablamos de dominar a
bueno, personas que se manejan en un mercado multimillonario, que son top, pero poder dominar todo eso, porque además tenés muchos egos que tenés que manejar y después podés ganar o no ganar, pero digo, tenés mucha responsabilidad de poder dominar, entre comillas, a esa persona. Y el manejar esos ámbitos, hay muchas maneras, pero hay dos grandes vertientes. O sos súper exigente y estricto y liderás más desde el miedo, si se quiere, ¿no? O de esta otra manera, manteniendo la distancia, pero medio con pinche también, ¿no? Donde yo te compro, te traigo para mi lado, porque después te voy a exigir, ¿entendés? Entonces están las dos. ¿Cómo compartir eso? Pausa, vamos preparando. Vamos a probar esto. Tengo que probar esto. Si no, Gustavo Lombardi, ¿qué va a decir? Pausa y vamos a meter la Libertadores. Me tiene que contar cómo fue ese vestuario de Libertadores 96 con River, con Ramón Díaz. Después River tuvo también otra etapa ganadora y muchas más. Ventana con Gustavo Lombardi. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define, nuestra producción nos hace grandes y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. Hagamos un impasse, después seguimos hablando de fútbol. Llegó la cerveza, llegaron los pibes. Es muy importante la Libertadores, tus 7 títulos, los libros que lees, un montón de cosas. Esto es lo más importante. Juancito, le tiraste un buen centro a esto, ¿no? A ver, pero lo vio Juan y lo identificó. ¿Lo identificó? Me encantan las historias cuando pasan estas cosas, ¿viste? Es decir, vengo acá, buena onda, y trae algo que yo hice hace, ¿cuánto? 20 años, capaz, o 15 años atrás. Pero viste, sacaste, ¿esto qué es? ¿Por qué tanto te diste cuenta y dijiste, uy, esto porque lo hacíamos como tapa en los champiñones rellenos en el bar que teníamos, que compramos en Salamanca. Y cuando lo vi no lo podía creer, porque tampoco es tan habitual. No se ve en todos lados. Sí. ¿Y la imagen también del bar te lleva allá? Porque es muy parecido. Era medio cafetería, medio bar, el típico bar de pinchos español, pero también así, a lo largo. Ahora voy a buscar una foto, a ver si la encuentro. Con la barra así a lo largo. Te va a salir cara esta publicidad, ¿eh? No es más que medio. Escuchame, Paca, no estaba guionado, mirá esta publicidad de San Román, te va a salir carísima. Primero la mística y después la... Muy bien ahí. Escuchá, contame eso del bar. ¿Ya eras exjugador ahí? Sí. Yo me retiré 2002, en el Alavés, en el País Vasco. Vos vamos a volver en la carrera futbolística de Gustavo Aguilar. ¿Por dónde? Pero bueno, yo había jugado en el 97, 98, en Salamanca. Tuve 6 meses, me fascinó Salamanca. Yo me quería quedar ahí, había ido a préstamo, pero me quería quedar ahí. River me repescó, no me dejó quedar. ¿Ahí estabas solo o ya estabas en familia ahí? Estaba con mi mujer, pero éramos novios y yo tenía 21 años, ella tenía 18, entonces estaba terminando de estudiar. Era préstamo, entonces yo fui, después ella vino en las vacaciones, volvió. Bueno, no estábamos fijos como pareja, no convivíamos. Y bueno, ¿sabés quién me acuerdo también? ¿Sabés quién era el técnico? Digamos, yo voy en diciembre del 97 hasta junio del 98. Era solo por esos 6 meses el préstamo. Y yo tenía una opción de compra, pero cambia el entrenador en el 98 Salamanca. ¿Sabés quién llega? Miguel Ángel Russo. ¿En serio me decís? Sí. Mirá vos. Hoy técnico de Boca. Mirá vos. Y yo creo que llegué a cruzármelo a Miguel y le dije, mirá, yo me quiero quedar acá en Salamanca. Cuando después no se pudo. Pero... ¿Qué jugó el otro día? ¿Qué fue? ¿Traverso que habló de Miguel Ángel Russo de algo de España? No, Traverso lo tuvo en Chile. Ah, en Chile, ahí está. O sea que llegó Miguel y no te pude quedarme. Mirá la vuelta ahí. Pero bueno, me acordé de eso, me acuerdo de los Champions. Es un regreso al pasado todo el tiempo.
Pero lo del bar, bueno, yo ya estaba en Salamanca y siempre quedé enganchado con Salamanca. Cuando me retiro en el 2002, vuelvo a Argentina y pasaron unos meses y a fin del 2002 se casaba un amigo mío de Salamanca, un amigo español que había hecho. Entonces fui al casamiento. Entonces aproveché, ya me había retirado y me fui un mes. Fui al casamiento, pero me quedé un mes. Y ahora no me acuerdo si ya fui con esa idea o fue estando allá que dije, tengo ganas de venir para España. Porque es para hacer otro programa, si querés, pero el retiro es todo un tema, ¿viste? No, pero te iba a preguntar. Entonces, Ahora es tu retiro. claro. El de todos, pero bueno, cada uno vive. No, está bien, pero Pero lo que significa hay un retirarse. retiro un poco más largo, un retiro más corto, Sí. hay un retiro por lesión. Podemos hablar de Alfredo Berti, que se retiró de Pero Gigante. todo termina en el mismo lugar. ¿Sí? Todo termina en el mismo lugar. Y yo me quería escapar de acá. Me quería escapar de Argentina, me quería escapar del fútbol. Y entonces Salamanca, porque la había pasado bárbaro. Quería ir a un lugar donde había estado bien. ¿Te querías escapar del jugador? ¿Te querías Sí, escapar del Lombardi jugador? sí. Entonces, estando allá, empecé a tener esa idea. Y la idea era comprar una franquicia que recién estaba saliendo en España, de unas chocolaterías. Entonces la idea era poner una más cafetería, que era un poco más sencillo que el bar, ¿no? Ellos saben lo que es tener un bar. Vos el rubro no lo conocía, más que respetarlo. Nada. Entonces una cafetería, una chocolatería, que encima era una marca ya armada, te ayudaban, entonces era todo más fácil. Yo vuelvo del casamiento, vuelvo del SMS con esa idea, mis viejos se habían quedado sin laburo, entonces bueno, si querés podemos ir nosotros también y lo armamos entre todos, bueno. Y mi hermano me dice con su novia, y nosotros también nos sumamos. Bueno, al final fue un proyecto familiar, bueno, todos nos fuimos para allá. Lamentablemente no salió lo de la franquicia esta. Y estando ahí, sentados en un bar con mi viejo, en la barra, nos enteramos hablando con el dueño que el tipo lo quería vender el bar. ¿Cómo se llama tu papá? Osvaldo. ¿Qué imagen es? Y- O sea, de casualidad. Sí. Bueno, la historia es larga y no tan lineal. Historia corta, terminamos comprando el fondo de comercio de ese bar. Yo arranco a trabajar en el bar mientras era del otro para aprender el oficio. Que la cafetera, que la chopera, que los pinchos, que los... Yo no tenía idea. Y bueno, después hicimos el famoso traspaso, pero nos quedamos con mi viejo, nos quedamos con un empleado que había, que nos terminó de enseñar, la cocinera también, y después laburamos todo. Mi vieja estaba con la cocinera en la cocina, mi viejo era el que se encargaba de los proveedores, de llevar los números y también atendía, daba una mano. Mi hermano, yo y la novia y empezamos a trabajar. Linda historia familiar. ¿Y cómo quedó eso? ¿Se vendieron como familia? Es difícil laburar trabajar en un contexto de Los primeros años muy bien, 2 años y pico, 3 años lo tuvimos. Funcionaba. Sí, funcionaba muy bien. Tenía un techo, digamos, por tamaño, trabajábamos y bien, servía para vivir. ¿Entendés? Todos cobramos nuestro sueldo y nos servía para... Pero una casa vivir. para toda la familia. Para toda la familia. Y bueno, y después yo ya me quería volver, bueno, mi mujer se había quedado acá en Buenos Aires, entonces yo iba, volvía y ya se empezó a complicar todo, yo ya quería volverme a Argentina, ya había curado esas heridas y ya estaba el escaparse, había que volver. Y bueno, a ponerse a vender el bar, que tampoco fue fácil, porque tenía que encontrar justo a alguien que lo quiera comprar. Bueno, finalmente, pero a lo último ya estaba todo medio complicado, ¿viste? Familiarmente. Sí, no mal, pero todos estábamos cansados, todos estábamos muy cansados. Yo me había ido a Argentina y iba a volver a fin de año a cerrar el bar. Dije, bueno, ya está, no se puede vender, no da para más esto, lo cierro. Tipo de decisiones fuertes. Sí, dejo, voy listo. acá y voy acá, mirá. Y mi hijo dice, pará, justo apareció alguien. Y bueno, al final terminamos vendiendo el bar. ¿Y vos alguna vez pasaste después? ¿Pasaron Yo por el no, tiempo? ¿Vas a decir en pero este lugar? mis viejos fueron, pasaron, amigos fueron, le sacaron fotos. ¿Y ese bar sigue estando? Sigue estando, sí, sigue estando. Y yo vivía a 2 cuadras, era una peatonal y yo vivía a 2 cuadras de ahí. Y entonces a un amigo que estuvo hace poco le dije dónde era y me sacó foto al edificio donde yo vivía. ¿Sabés qué pusieron en la puerta del edificio? Es una peatonal que justo en ese
va a la Plaza Mayor, vienen como 300 metros en una peatonal ancha y justo en esa esquina donde yo vivía se bifurca el camino. Para este lado viene la calle donde estaba el bar y acá otra. Y en ese lugar que hay como una mini plazoleta, pusieron una estatua de el técnico español que es de Salamanca, que fue el técnico campeón del... Sí, se me fue el nombre. Que no me acuerdo. Del Bosque. Ah, Vicente. Vicente del Bosque. Ah, claro. Hay una estatua de Vicente del Bosque en la puerta donde yo vivía. ¿Está bien hecha por lo menos? Sí, perfecto. O sea que hay un del Bosque de Salamanca. Claro, mirá vos. Mirá vos. Yo conocí a D'Alessandro, el D'Alessandro mediático del Chiringuito. Sí. Y jugó en Salamanca, se quedó a vivir en Salamanca, puso una casa de deportes en Salamanca que se llamaba Alessandro, que es famosísima. ¿Jugaba más o menos bien o no? Arquero. ¿Pero jugaba bien o no? Sí. ¿Era bueno? Pero te estoy hablando, vos lo conocés a Alessandro, es grande ya. Sí. Pero por eso, Yo no lo vi. Pero ahí te decían, era bueno, era bueno. Sí, aparte es súper conocido, pero no era conocido de la televisión. Mirá. No se hizo conocido de la televisión. Hoy la gente se puede acordar menos que jugó al fútbol, Sí, claro. sino que se acuerda de eso. Sí. Comé así lo probás. Y ahora me vas a hablar de, mientras probamos esto que vos que abrís, porque recuerdo haber leído tapas, y alguna vez te lo pregunté fuera de cámara, hemos compartido algunos espacios con el señor Lombardi, querido Faca Moralos, un 10 de septiembre, ¿no? Cumplís año. Sí. Un 10 de septiembre compartimos habitación previo a un partido de fútbol, todo el día, la mañana, la tarde, y a la noche me enteré que el señor cumplía años. ¿Te acordás dónde? Una cosa increíble. No me acuerdo si No, fue- se llama, me acuerdo. me equivoco las ciudades, pero... De Entre Ríos. ¿Sí? La cancha de Patronato. O Mendoza, no, ¿sí? La de Patronato. Puede ser. Sí. Es verdad. Alguien me vendió, ¿no? Alguien vino y dijo, tu cumpleaños, No. Subimos al remis y el señor Gustavo Lombardi no decía nada. Y videollamada con los hijos y le dicen, papá, feliz cumpleaños. Yo lo miro y digo, ¿cómo? Gustavo, ¿vos cumplís años? Sí, cumplo hoy. Y digo, ¿qué tipo cerrado que no me dijo en todo el día? Y después ya le empezamos a dar en la transmisión y dijimos feliz cumpleaños y ahí arrancó. Así que Encima estaba Julián. encima estaba el señor Claro, con Julián Brico, ahí arrancamos que nadie sabía que era el cumpleaños del señor Lombardi, que no había dicho nada. Es raro igual levantarte a la mañana, digo, de mi cumpleaños, ¿no? Mandaste un par de saludos, que te pedí un par de saludos para hinchas de River. Mandaste y no me dijiste lo del cumpleaños, bueno, es algo que tengo que reclamarte y decírtelo. 26 años. Me acuerdo, en mi pergamino natal, leyendo noticias, se retira Lombardi para dedicarse a la música, a la gastronomía. Y alguna vez te lo pregunté, primero, ¿por qué te retiraste a los 20? Algo dijiste recién, pero ¿por qué te retiraste a los 26 años? Fueron varias cosas que... Y yo hoy te arrepentí. me llevaron. Y yo hoy lo pensás y decís, lo podría haber trabajado de otra forma. Bueno, sí, Quizá con un psicólogo. todo se puede hacer de otra manera. Con la experiencia y la edad que tenés ahora, ¿no? Todo se puede hacer de otra manera. Pero no soy de volver atrás y recriminarme y a ver si... Yo creo que lo que uno... Porque hoy, tanto tiempo después, tengo una mirada hacia ese lugar. Estoy respetuoso del que tomó la decisión en ese momento, en ese contexto. Y en ese momento, en ese contexto, yo quería hacer eso, tomaba la decisión de algo, bueno, perfecto. Después, si estuvo bien o estuvo mal, si lo podés hacer de otra manera, bueno, siempre. Un poco yo te contaba esto de la vida, ¿viste? De mis amigos, del fútbol, el sueño era el sueño de mi vida ser jugador de fútbol. Entonces, siempre hubo algo ahí que no me terminaba de cerrar, digamos. No me terminaba de sentir del todo cómodo siendo jugador de fútbol. Siempre digo, tal vez me hubiera gustado por ahí hacer otra cosa. Convivía eso. Entonces, pero bueno, el fútbol te pasa por arriba, te transforma en tu profesión, tu forma de vida. Pero llegó ese año 2001, yo venía del 99-2000 muy bien, ese que recordamos ahí. 2002 ya no arranco, o 2001 ya no arranco del todo bien, no estaba bien, pierdo la titularidad, estaba sin contrato en ese momento, era la época donde se podía estar 2 años sin contrato, te ahorras el 20%, Sí. y no lo había arreglado el contrato porque en River debe ser por un poco así, bueno, ya lo vamos a arreglar, no pasa nada, está todo bien, bueno. Claro, yo dejo de jugar, ya llevaba 1 año y pico sin contrato, en 6 meses quedaba libre, y medio que llega la pretemporada de 2002 y no me llevan a la pretemporada, me avisan que no, que a partir de ahí no empezaba a entrenar más con la primera. Y bueno, ¿Qué técnico estaba ahí? Ramón, Ramón. que había vuelto.
Y bueno, mi representante ya viendo que a mitad de año por ahí terminaba mi ciclo en River, ya tenía medio pensado y hablado para ir al Alavés, pero en junio. Entonces, como se da esta situación previa, adelanta el hecho de ir al Alavés, pero hacíamos contrato solo por 4 meses, era el año del Mundial, así que yo voy en enero y terminaba en mayo el campeonato. Entonces llego medio y sin jugar, venía medio lesionado. Entonces, claro, no juego bien esos 4 meses. No. Y no me terminan comprando, que iba a ser por 3, 4 años mi contrato, ahí en Alavés, que seguramente yo me retiré a los 26, pero si me hacían ese contrato en Alavés, mínimo hasta los 30 jugaba y capaz que terminaba jugando hasta los 35. No es que me quería retirar a los 26, pero bueno. Entonces llega a mitad de año, no me compran, quedo libre y en la Argentina del 2001-2002 estaba en una situación súper complicada, ¿no? Crisis. Entonces no quería volver a Argentina, no quería volver a jugar a ningún club en Argentina en ese momento. Bueno, y no salió nada en otro club en Europa y bueno, como que tomé la decisión, tampoco me hice demasiado problema en buscar demasiado otro club. No lo tomás como una frustración en aquel entonces, no fue una frustración de decir, che, todo el talento que En ese tengo. momento, casi te digo que fue un alivio. Tomar la decisión de decir... ¿Qué palabra que pasas? Alivio. Sí. No la pasabas bien, Gustavo. No, en ese momento no. O las opciones que había no me iban a hacer sentir bien. Psicólogo no se utilizaba tanto en aquel No se tiempo. usaba tanto, para no. poder hablar con alguien fuera del mundo del En el fútbol, ¿no? Lo pude haber consultado fuera. Pero no, nunca fui, no sé, de psicólogo, no. Creo mucho en el trabajo mental, emocional, pero no en ir a un psicólogo, ¿viste? ¿Y el retiro para vos fue entonces, cómo lo tomamos? ¿Traumático? No. ¿Decisivo? ¿Cómo Digamos, tomás el retiro? una cosa es el retiro y otra cosa es lo que significa el retiro. Dejar de jugar fue una decisión que no, en ese momento fue mía. ¿Y el después? Y el después es difícil, pero no porque tenía 26 años, no porque pude haber jugado muchos años más. Por eso yo te decía antes que no importa si vos te retirás a los 22, a los 26, a los 35, 40, si es una lesión o si es una decisión propia, si fuiste un crack, si fuiste un jugador normal, no importa, porque yo lo he hablado con otros jugadores que se retiraron y que te dicen, no, pero yo porque me quedó pendiente, porque no pude jugar mucho. No importa, es lo mismo. El vacío que siente un deportista cuando se retira, no, lo vas a sentir igual en cualquier circunstancia. Con tu futuro económico resuelto o no, habiendo jugado 20 años en primera o 5, o habiendo jugado en el ascenso o habiendo jugado en la selección argentina, no importa. Porque lo que le pasa a la persona internamente, le pasa a todos los deportistas y a todos los jugadores de fútbol. Que a los 30 años, 35 años, ya esto no lo sos más. Ya no sos más jugador de fútbol. Y vos naciste, creciste siendo jugador de fútbol, además de persona. Entonces hay como un desgarro ahí de la personalidad que te genera una crisis. Porque vos decís, parte de lo que vos siempre fuiste, te gustara más, menos jugar al fútbol, pero vos eras jugador de fútbol. Eras persona, pero eras jugador de fútbol. Esto ya no lo sos más. Entonces decís, pero ¿cómo? ¿Y ahora qué soy? ¿No? Puedo decir la palabra vacío, claro, es un cierre, es como un vacío, como si fuese una palabra fuerte, pero como si fuese una muerte, un cierre de ciclo. Sí. Algo, porque digo, es una palabra fuerte, pero el duelo hay que hacerlo. el duelo hay que hacerlo. El duelo hay que hacerlo, hay que transitarlo. Y se transita de muchas maneras, como un duelo cuando perdés a una persona querida. Siempre con dolor, siempre trabajándolo, te lleva más tiempo, menos tiempo. Algunos no lo superan nunca, otros lo superan rápido. La fácil es técnico. Me retiro y soy técnico y un poco lo disfrazo, como que sigo estando en el vestuario, sigo haciendo la vida media parecida. O empezar a trabajar, no sé, con un representante, pero está cerca del fútbol. Y después otros que no, ¿viste? Y que no lo superan nunca, otros que les lleva mucho tiempo. A mí me llevó mucho tiempo. Porque primero te conté, yo me escapé. Por eso Eso ya es parte de transitar el duelo. Por eso de decirme escaparte de vos mismo. Claro. Cada vez que te mueves de lugar en lugar, sos vos mismo. Yo estaba incómodo como jugador, ahora el día después también estaba incómodo. Tampoco me gustaba, porque fue un alivio en un punto,
Un alivio mental. Sí, porque esto ya no lo hago más, ya no tengo que cargar con esto. Ahora, lo que viene tampoco es un lecho de rosas, ¿viste? Y bueno, económicamente habías podido tener. no tenía contar alguna. ni que salir al otro día rápido a trabajar, ni tampoco podía darme el lujo de no trabajar nunca más. Ahí No era un problema, no era un problema. pero no digo que es lo menos, porque el que por ahí le cuesta y no tiene el mango dice, sí, eso es todo. Pero no te soluciona la plata, digamos. Pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Acá hablas de tu mirada y la mirada de tus papás. Te acompañaron a hacer aquel Gustavo Lombardi que generaron tanta Ahí, expectativa. cerca, ¿Qué acompañaron. le dijiste, No, luego a tu viejo, che, mirá que acá llego yo? Sí, no recuerdo bien cómo fue toda esa comunicación, pero nunca fueron padres que se metieron demasiado. Porque te acompañaron mucho. Me acompañaban, me apoyaban, estaban siempre ahí. Y ese vacío que vos contás quizás también es el vacío desde otro lugar, el de tus viejos. Ah, bueno, sí, puede ser, posiblemente, sí. Sí, porque todo, como que todos estamos en el mismo lugar, ¿no? En el mismo barco. Entonces, tal vez fue complejo para todos, no lo sé. Pero ellos nunca me dijeron, no, seguí o no te parece. Aceptaron la decisión. Y hoy vos tenés 2 hijos ahora. Bueno, juegan al fútbol. El más grande juega, pero de manera Amateur. sí. No tiene intención de ser Y una profesional. nena, no. ¿Y la nena juega al fútbol? No, tampoco. ¿Y cómo ves eso vos si él te dice, bueno, papá, ¿sabes que yo me quiero encaminar por acá? O tu hija. Sí. Tu hija también te puede decir, a ver, que yo me voy a encaminar por acá. ¿Como jugar al fútbol o como sea. otro deporte de alto rendimiento? ¿Vos cómo mirás eso? O si tu hijo te dijera, yo quiero ser lo mismo que vos, papá, meterme en el mundo del fútbol con lo que... En el momento me lo dijo y yo trato de tener cuidado, ¿viste? De tener tacto con lo que uno le dice o no le dice a sus hijos y de qué manera los acompaña, de qué manera... Porque es muy fuerte la palabra o la imagen del padre, ¿no? O de la madre, digo, para los chicos. Entonces... Lo viviste vos, no significa que él viva la misma situación que vos. Claro, igual que vos. pero bueno, yo nunca quise cargarlo de presiones en lo que hiciera, pero tampoco dejarlo libre porque entiendo que los chicos necesitan cierta guía, ciertos límites, les hace bien, ¿viste? Ir diciéndole esto. Y contacto y con cuidado decirle, mira, esto tiene estos problemas, esto tiene estas ventajas, fíjate. Dejando que él o ellos decidan, en definitiva, pero tratando de explicarle lo mejor posible dentro de lo que uno sabe, por la experiencia que uno tiene, de cómo pueden ser las cosas, ¿viste? Estoy muy cerca de ellos, bien, pero no los quiero invadir. Quiero que hagan su camino, su vida pero que sepan, y creo que lo saben, estoy ahí. Tenés descripciones de literatos, palabras justas, vacíos, invadir, palabras que me gustan que te voy escuchando ahí. Pausa, vamos a picotear, porque no lo dejo ni comer el señor Gustavo Lombardi y después más Lombardi. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define, nuestra producción nos hace grandes y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. No te pregunté en tu recorrido en Europa si te acordás algún jugador, algún delantero, compañero, rival, algún jugador que vos decís, estamos hablando de épocas importantes del fútbol. Ya hablamos acá del plano local. Pero el jugador que mejor jugaba y que vos viste en cancha, te tengo que preguntar, bueno, ¿llegaste a...? No llegaste a jugar con Maradona porque se retiró. No. Sí, nada. Y no tuve la suerte de cruzármelo en algún partido. Justo ¿viste? fue ahí, claro, 97. Yo estaba, pero no jugaba en ese momento en River. Bien. Entonces River Boca River que hubo ahí, no pude coincidir ni siquiera en el banco para verlo de lejos. Tengo un par de No igual de Francescoli porque ya hablamos de Francescoli, Francescoli ya hablamos. Tengo pateado un par de nombres, no sé si son los mejores o los que vi, Los que vos te parece. pero como buenas anécdotas. Una es que para mí era
fue uno de los grandes jugadores que tuvo el fútbol, pero yo lo tomé en una etapa ya final, fue Paul Gascoigne. Claro, goleador de la selección de Inglaterra. ¿Viste? A mí me encantaba cuando jugó el Mundial del 90. Gascoigne y Shearer eran dos Claro. nombres de los importantes. Waddle, no sé si te acordás de Sí, Waddle, claro, el otro de claro. pelo largo. Sí, ¿te acordás? claro. Bueno, y yo juntaba las figuritas en esa época del Mundial de Italia 90. Mejor mundial, para mí el mejor mundial de todos. ¿Viste? No sé si Por música, ¿no? Y cuando también voy a préstamo a Inglaterra, justo está él en ese equipo. Ya medio con todos sus problemas con el alcohol, ya en el final de su carrera, porque el técnico había sido compañero de él. Robson, pero no Robson, el más grande. El más grande que otro, que Bobby Robson. Sí. No, Bobby Robson es el Es más el grande. más grande, sí. ¿Cómo se llama? Robson, no me acuerdo el nombre. Pero de la generación más de Gascoigne. ¿Vos dónde estabas ahí jugando? En el Middlesbrough. Bien. Y yo no me acuerdo si sabía que él estaba ahí. Creo que no sabía cuando fui. Pues salió todo medio rápido. Cuando volví a Salamanca, River me repesca, hago la pretemporada de mitad de año y me vuelve a decir que me vaya a préstamo. Entonces de vuelta salgo así medio a las apuradas y ahí me voy a Inglaterra por otros 6 meses. Qué lindo vivir por el fútbol en Inglaterra. Sí, de sí. correr. Igual no la pasé tan bien porque no era una buena época mía en cuanto anímicamente no estaba del todo bien. Inglaterra, si no estás bien anímicamente no vaya porque ¿viste? Siempre se hacía de noche a las 3 de la tarde, llueve todo el tiempo. Bueno, a mí que me gusta el golf ahora, me arrepiento. Si ni algo me arrepiento de haber jugado al golf en Reconocer Inglaterra. algo, reconocer. Eso me acuerdo. Mucho golf ahí. Muchísimo. Mira vos. Y yo nada. Tu handicap hubiese sido mucho más grande ahora. Eso sí me arrepiento. Pero estaba Gascoigne. Y bueno, y para mí tenerlo ahí fue un sentimiento encontrado porque era un poco yo no tuve ídolos así como jugador de fútbol, pero era un tipo que yo tenía en la figurita. En la carpeta de la escuela. Pero no era ese, ¿viste? No era ese, porque ya estaba grande, estaba con todos estos problemas, casi que físicamente no. Yo cuando llegué no lo reconocí que era él, ¿viste? Estaba gordo. Pero bueno, me sentaba cerca de él, a veces al lado de él en el vestuario. ¿Sí? Y ahí que vos hablabas, tenías un inglés. Íntimamente, sí. Porque ahí, viste, todo más frío. Sí. No es como un vestuario acá en Argentina que todo charla, cada uno hace la suya. Pero un tipo de la tele, de figuritas, que no es que lo veías en Argentina, porque una cosa es vivir por ahí fuera de capital y lo veías. Digo, desde otro lugar del mundo, tenerlo al lado, ¿cómo fue esa experiencia? Además, No, muy fuerte. por más de que en esa etapa estaba reunido, estamos hablando de un tipo muy importante Muy importante. Igual siempre la mirada no es la misma mirada que ahora, de estar afuera del mundo del fútbol directo, tendría sobre algún jugador, ¿viste? Hoy como analista, O como en aquel analista. momento como colega. Pero en ese momento como colega, entre paréntesis, lo viví de otra manera. Estás como más acostumbrado a enfrentar a jugadores conocidos, ¿viste? No es tanto el golpe como cuando ya tomás distancia o nunca estuviste ahí. Es muy fuerte encontrarte alguno de esos, no es como, no sé, ser un actor de cine No, claro, o claro. un músico. Sí. ¿Y cómo fue ahí? Pero bueno, fue toda una historia porque él ahí empezó a tener los mayores problemas de adicciones. Una vez, claro, viste, robó el micro del club y lo chocó contra una casa, viste, y lo internaron, era la primera vez que lo internaban. Era un tipo de esa generación de jugadores muy al estilo Diego, viste, que jodían en los entrenamientos y que en Inglaterra llamaba más la atención, porque no era tan común, ¿viste? De tirarle un pelotazo a alguno que está allá. Más latino. Más latino. Ya. Y bueno, tuve esa experiencia de estar con él en el vestuario y después de enfrentar yo el primer partido que juego cuando llego a Salamanca es justo contra el Real Madrid en el Bernabéu. ¿Viste? Y enfrentar a todos esos tipos, jugar es imponente, el viejo. Ahora ya hay que hablar del viejo Bernabéu, ya de lo nuevo. Pero ese era, ¿viste? Parecía que no veías el cielo de tan empinado que era. Mucho más que la cancha de Boca, que tiene ese aspecto, ¿viste? Así muy de ¿Sí? hacia arriba y encajonado. Y estaba Roberto Carlos, y estaba Sabio, ¿viste? Y estaban, bueno, Guti y Raúl. Yo a Raúl lo había enfrentado en el Sub-20
él juega para España. Que lo estoy dejando aparte porque la gente va a decir, pero ¿cómo no hablar del sub-20, de Qatar 95? Bueno, ya vamos a hablar de Pero eso. ¿qué hora es esto? Y bueno, acá tenemos, te están preparando un rato más y ya cerramos con eso también. Pero Gus, te pregunto en esto, digo, ¿cómo ves ver a Roberto Carlos, ver a esos monstruos? Para mí Roberto Carlos es uno de mis ídolos futbolísticos, Sí. Roberto Carlos, Baggio, esos tipos que veías en la tele y los admirabas de niño. No importa de qué nacionalidad son, estamos haciendo fútbol. Es que ahí volvemos a eso del disfrute. En vez de decir, bueno, che, en ese momento no podés disfrutar, Claro. estoy enfrentando a estos tipos. Tenés que hacer todo lo posible para Para que no te goleen. ganarle, para que no se muevan, para... Entonces tu cabeza y tu atención está sobre eso, jugar en contra, digamos, transformarlos en un rival, no en una superestrella del fútbol en ese momento, ¿viste? Entonces lo disfrutás recordándolo después. Que yo jugué contra tal, yo le cambié la camiseta a tal. ¿Cambiaste algo ahí? ¿Cambiaste algo? Creo que contra el Real Madrid no, Sos un desamorado, me parece, vos. pero me parece que ¿No tengo nada? no nos dejaban. No te dejaba. Hace poco cambié con Saviola, me lo enfrento a Saviola, él jugando para el Barça, y yo jugando para el Alavés, creo fue después, y encontré la del Barça que dice Saviola atrás. No. Esa sí la cambié. Y después enfrenté a Vieri, ponele, que nos hizo tocó marcar- 4 goles. ¿Te tocó marcarlo? Sí. Bueno, ¿te tocó marcarlo? Sí, porque él jugaba de 9 y vos estabas de 10. Y yo con el tiempo creía que de los 4 goles había sido yo culpable. Pero después lo volví a ver en un resumen y no, creo que uno me hizo a mí. Luego tengo un cabeció desde acá atrás que no lo podía parar por una bestia. Los otros pasaron por otro lado. ¿Cuándo qué año, te acordás? Y también de Vamos a Salamanca. buscar eso, Faco, ¿ah? En el 98. 98, vamos a buscar eh, marcando al Dal. Salamanca, Atlético Madrid. El Vieri jugando para Atlético Madrid en cancha Salamanca. Hizo 4 goles. Pero el Salamanca ganó 5-4. No, mirá, Rodrigo, ahí está, ganaste, muy bien. Así que son esos jugadores así como ¿Y muy... guardaste camiseta de algún tipo de eso? No. ¿Alguna Tengo importante? algunas. Tengo, por ejemplo, la de Sensini jugando para... Parma. No. Para Parma, no, para... la de Sensini, tengo la de... Sí, Lazio. Puede ser, claro, sí. ¿Eh? Sí, puede ser de Lazio, claro. Por un momento fuimos con River a jugar un partido amistoso con Lazio, jugamos un cuadrangular. Pensá que en un momento, porque yo después me voy acordando y digo, esta camiseta, ¿por qué la tengo? ¿En qué momento? Hizo un cuadrangular acá, creo que jugaba River, Independiente, y creo que Lazio, no me acuerdo quién, se jugaba en Mendoza. Y bueno, y con los argentinos después, con tengo una de la Roma, no me acuerdo de qué jugador. Pero pará, ¿te tocó jugar con alguno de estos? Digo, que vos viste, bueno, de los que viste en el Mundial 90, por ejemplo. ¿Te tocó alguno de esos en la última etapa, en Europa? En Europa, ¿Que vos viste mucho por tele? y sí, algunos, claro, porque los del Barça, en esa época, no me acuerdo, cuando estuvo Saviola, estuvo Tito Bonano, que habían sido Tito compañeros Bonano. míos, en esa época, no sé si ya estaba todavía Rivaldo ahí o... Mamita. Pero bueno, esa clase de jugadores, ¿viste? Te llevo y vamos a Qatar para la parte final. Te decía en el 96, ¿qué recordás de aquella Copa Libertadores, de River, ese vestuario, Y bueno, que era un esos vestuario... momentos donde vos eras un jovencito, pero había muchos, eso que se denomina, ¿no? Cada uno después lo va a tomar como sea en esta jerga del fútbol. Hoy está diferente la determinación, pero esto de vestuario de hombre, que tanto que se utilizaba más en otras épocas que ahora. Pero es una buena definición, digamos, no encuentro una mejor, porque eran jugadores de mucha trayectoria, grandes, no había tanto pibe, había alguno, pero bueno, estaba Crespo, que era de mi categoría, ¿no? Que tuvo el burrito un poquito más, pero en general era... Pero ¿cómo bueno, confluían eso? Ahí hablamos ¿no? de Burgos, de Bien, Andrada, digo, tipos grandes, bueno, cada uno con su maña, con su personalidad. Yo lo veía de un lado más donde aprendí un montón, porque, viste, vos llegás a la primera división, bueno, habiendo aprendido de entrenadores, pero hay un aprendizaje que te dan tus compañeros más grandes, que no te lo da nadie, que no te lo da ningún entrenador, viste, nadie más que un compañero tuyo, de ver cómo se enfrentan ciertas circunstancias, ciertos partidos, ¿viste? Dentro y fuera de una cancha. Claro. Que sabe qué hacer con tu primer sueldo, por ejemplo. Eso, pero o digo, cuando íbamos a jugar partidos durísimos a Colombia, a Brasil, o viste lo que era bancársela,
en serio en otros lugares. En todos los sentidos. En todos los Si sentidos. había que plantarse, se plantaban Claro. fuera de la cancha. Viste, las llegadas, la convivencia, el hablar con árbitros, Ujú. rivales, digamos, y estar viviendo momentos históricos, porque para River después de tanto tiempo era la Copa Libertadores, era ahí como una obsesión, y cómo se transitaban esos momentos de tensión, ¿no? Y bueno, vos pibe te refugiabas en los más grandes, ¿no? Bueno, ellos llevan y vos estás atrás ahí apoyando con lo que puedes aportar. Y aquellos que te vieron hoy te ven y te dicen, yo estuve en la cancha, yo te vi, porque vos metés muy atrás esto que decimos, ¿no? Tu etapa de jugador de fútbol. Pero hoy te pasa que ves gente que te a ver, ya tenés la posibilidad, vamos, hoy estás siempre en las canchas, vas, venís con la lista de fútbol. Sí, que te preguntás un montón. Si yo estaba en ese partido, que no sé qué, hicieron tal cosa, y algunos te recuerdan cosas que vos ya no te acordás, Ni ¿viste? te acordás. Bueno, quiero entrar ahora sí en Qatar 95, es algo que a vos y a un montón del grupo los marcó. No sé por qué los marcó el haber ganado. ¿Cuál es la explicación de por qué marcó tanto? Porque hoy empezamos a ver que quizás las juveniles van ganando cosas, Sí. tal torneo. ¿Por qué aquel 95 los marcó a ustedes? O a lo mejor a la gente, no sé si a vos. No. Me decís, no, la verdad que... Creo que fue importante para afuera y para adentro. Para afuera entiendo que lo importante fue volver a recuperar ese prestigio de selecciones juveniles que se había perdido, que había quedado muy lejos ya el título del 79 y aquellos jugadores con Ramón Díaz, Maradona, ¿no? Claro, mucho tiempo, hasta el 96. Hasta el 95. ¿Verdad? Y en el medio mucha desazón y muchas situaciones feas, como la del 91, que terminó todo mal, y Argentina expulsada para el siguiente mundial. Entonces, creo que para afuera fue un cambio de época, fue un comenzar de nuevo en juveniles, y fue el comienzo de una era dorada, que seguramente fue importante en ese momento, pero también se hizo más importante por lo que pasó después. Después llegaron un montón de títulos juveniles, un montón de jugadores que salieron de esas juveniles y que terminaron en la selección mayor, nombres muy importantes, y Pekerman como una figura central en el mundo del fútbol argentino, primero desde las juveniles y después en la mayor, ¿no? Y bueno, toda la trayectoria que hizo José después en distintos lugares. ¿Es una marca para Gustavo Lombardi? Sí, para todos. Y para ¿Cuántos adentro. tenías vos ahí? Y teníamos 18, 19. Ah, ahí. Sí. Y para adentro fue importante porque me parece que eso que hablamos al principio de lograr un grupo, ¿viste? Que va más allá de ser 18 tipos que representan a Argentina y van a jugar un torneo. Ese grupo era mucho más que un grupo de fútbol, ¿viste? Éramos amigos. Vos pensás que ahora cuesta que ocurra eso, pero nosotros durante un año entrenamos en Ezeiza, desde que éramos 150 pibes y que la selección se iba achicando, hasta que quedaron los últimos 20 y pico, y bueno, y semana previa al Mundial, el corte y que van 18, pero fue todo un proceso de ir todas las semanas a Ezeiza a entrenar, y después los fines de semana volvías viernes, sábado, y volvías a jugar a tu club. Pero empezamos a formar un grupo de gente que nos queríamos, ¿viste? Y que vos dabas la vida por tu compañero, y por eso creo que parte del éxito deportivo está en eso, ¿no? En tratar de lograr formar un grupo, porque después te vienen con esas, no, pero aquel campeón se llevan todos para la mierda, y se odiaban, y salieron campeones. Bueno, sí, hay casos. Hay excepciones. Pero hay excepciones. Claro. Yo creo que lo importante es cuando vos lográs eso, que para nosotros fue súper importante, primero sudamericano, y pasar Año Nuevo en Bolivia juntos y lejos de la familia y todos llorando porque extrañábamos, y bueno, y fortalecer vínculos, y después el Mundial y todo lo que se dio. Eso para toda la vida. Para toda la vida. Esa edad de adolescente es para toda la vida. Cada uno puede hacer su Sí. camino, más, menos. Porque es en un momento muy especial de tu vida y de tu carrera, porque José le dio un tinte distinto, porque había algo que iba mucho más allá del fútbol, también iba en el comportamiento, ¿viste? En José haber elegido
unas características ya no solo futbolísticas, sino de personalidad parecidas. Parece que también el secreto de José fue ese, ¿no? De saber elegir qué tipo de jugadores y qué combinaciones funcionaban, tal vez dejando mejores jugadores afuera, pero poniendo por delante o que era más importante por ahí la persona o la personalidad. La mirada de lo humano también. Claro. Algo Sabiendo que era tan importante eso como lo futbolístico. Hay una línea parecida a la de Sabela. Sí, claro. Eso. Sí. La parte tuya como literato, como lector, Sí. de otra cosa que te gustan. Escribiste también en pelota de papel, ¿no? ¿Escribiste algo Volví ahí. Tuve una experiencia buenísima esa, porque a mí siempre me gustó leer, pero nunca había escrito. Siempre me gustó leer. Eres un gran lector, te gusta leer. No sé si es un gran lector, pero me gusta leer. Siempre de la adolescencia me gusta comprarme libros, me gusta tener mi biblioteca, me gusta siempre tener un libro en la mochila para leer, a la noche para leer. ¿Hoy qué estás leyendo, por ejemplo? En estos últimos tiempos tengo varios lindos. Yo cuando, no debe pasar a todos los que leen. ¿Encontrás un autor que te gusta? Vas, Todo. crees todo, claro. No sé, Barico, un italiano, todo Barico. Vila Matas, el español, Vila Matas a morir. Y también me enganché mucho con un noruego que se llama Knausgård, que también, ¿viste? Hay cosas que conectás con novelas. ¿Te gustan? Novelas, sí, más novelas. Tuve mi etapa en la adolescencia con Cortázar, que me volvió loco y me sigue gustando, pero ya desde otro lado, pero... Benedetti menos. Benedetti menos. Sí. ¿Qué más? Bolaño, Ajá. chileno. Sí. Me encanta. Porque me gusta lo que escriben, pero también me gusta después escucharlos en entrevistas y manera de pensar, manera de decir, manera de vidas. Digamos, no solo lo bueno del libro en sí, que también, porque pienso en Barico y en Barico no sé mucho de su vida, pero sus libros ya me llenan. Pero hay otros que tal vez me llenan más por cómo son y el libro llega como un añadido que también está bueno. ¿Y como lector el desafío de escribir? Bueno, y surgió esa idea buenísima y yo estaba tan seguro, ¿viste? Porque encima si lees, te pones un poquito más exigente. Sí, claro, por eso te lo digo. Y decís, bueno, ¿qué voy a escribir yo? Pero me encantó, porque bueno, alguna idea que tenía por ahí la desarrollé y me sentí escritor en un momento porque... ¿Un cuento escribiste? Escribí un cuento, escribí dos, porque en realidad después cuando salió la segunda versión volví a escribir en la segunda. Ya en la tercera ya no, se me acabaron las ideas, ya no participé. Pero tuve por unos meses la vida de un escritor, porque a cada uno de nosotros teníamos como un editor, como un padrino. Que te iba guiando. Que me iba guiando, entonces yo le mostraba y la evolución. Y yo de haber escuchado y leído tantas entrevistas a escritores que hablan de esa relación con su editor, me sentía en ese mood de escritor. Y está buenísimo. Y escribir en el subte mientras me iba a trabajar, iba escribiendo y se me ocurría algo y agarraba, ¿no? Y escribía algo y después lo pasaba. Me gustó mucho. Y después ver el libro, Una satisfacción. porque ver el libro y decir, esto lo hice yo, Sí, pero además después sí. tenés que escuchar las críticas del que te conoce, del que no te conoce. No sé. No, crítica no leí ninguna, pero me gustó porque hicimos tipo una presentación y aparte se hacían reuniones con todos los que íbamos a participar. Y esas reuniones me encantan, de ir a un bar, ¿no? Una buena iniciativa, además. Divino. Con un disparador, después cada uno puede escribir lo que quiera. Estuvo bueno. Y está bueno leer lo que escriben otros, ¿no? Porque éramos todos o jugadores o entrenadores. ¿Viste? Bueno, lo que me decís eso me parece muy interesante. Sacheri y Aimar, estando los dos en esa entrevista, creo que es en Deport TV, Sí. que están leyendo los dos un libro y Aimar da su Y devolución. Sacheri me escribió el prólogo, creo que en el primero o en el segundo de los... Cada cuento tenía un prólogo de alguien conocido, digamos. Sí. Y Sacheri me hizo me lo asignaron. No me acuerdo si del primer libro o del segundo. ¿Ya era Satisfactorio? Claro. ¿Ya era Sacheri con Oscar, con El secreto de sus ojos o no? Creo que sí, ¿eh? Mirá. Digamos, me senté al lado de Paul Gascoigne y Sacheri me hizo un prólogo. No te puedo ¿No? explicar. No te pregunté, pero lo dejé también para el final. Muy importante para la vida de un exfutbolista, futbolista primero, pero exfutbolista después, de un periodista en esto de andar, trabajar mucho los fines de semana, al inverso del resto. El trabajo nuestro, como yo sé que vos siempre decís, no soy periodista, analista o comentarista, lo haces muy bien en Teis Sport. El papel de tu compañera, de tu mujer, Sí. al lado tuyo.
Primero, bueno, ¿cómo se llama y cómo te va acompañando ella, que también es mujer de Se llama- medios? Sí, es periodista, ella sí es periodista. Laura Reina. Trabajó muchos años, más de 20 años en La Nación y bueno. Y fue, en definitiva, le tengo que agradecer mucho, o es la gran responsable de esta vuelta mía a los. Esta vuelta no, este llegar a los medios. Porque en realidad dije vuelta porque todo empezó estudiando juntos en TEA. Cuando ella termina el colegio, yo la conocí en el último año del secundario, yo ya había terminado, le llevo 2 años, y cuando ella terminó, ella tenía muy claro que quería ser periodista de siempre. Entonces cuando terminó, se anotó en la facultad y además en TEA. Entonces yo me anoté con ella en TEA y el primer año lo hicimos en TEA juntos. Entonces ahí yo tuve mi primer contacto con los medios, con el periodismo. ¿Y te gustó? Y me gustó. Después me fui a España, ya dejé eso, no pude seguir. Y al final, ¿no? Cuando retirado y años después, buscando otra vez ver qué ibas a hacer de tu vida, fue ella la que me dijo, pero ¿por qué no pruebas por acá? Si a vos te gustaba escribir, leer, los medios, y bueno, y ella me empujó y ahí empecé a escribir mis primeras notas, que en realidad mis primeras cosas que después se transformaron algunas en mis primeras notas en Un Caño, en la revista Un Caño, que fue uno de los primeros contactos con los medios, y la radio, porque después empecé, cuando dije, sí, esto me gusta, acá me siento cómodo, acá puedo hacer algo. Ahí disfrutás. Digo, ¿disfrutás comentar un Disfruto. ¿Disfrutás Sí. comentar un partido de fútbol? Sí. Encontré un lugar ideal, porque sigo en el fútbol. Mirá tu palabra, ideal, Sí. porque los psicoterapeutas te dicen, el ideal no existe, y vos estás usando una palabra que es muy difícil, Es muy difícil de, sí, el ideal de algo, ¿no? Sí. Que siempre decís, ¿cuál es el ideal? Y te que dicen, no es el ideal, pero porque buenísimo, tal vez el ideal no existe, pero es buenísimo lo que decís. pero si yo Con todo lo otro que Claro. dijiste antes. es como cerrar un círculo, ¿no? Y hoy sí el fútbol lo disfrutás. Porque es ideal porque estoy cerca del fútbol, pero a cierta distancia, Se disfrutar. ¿viste? Cerca, pero a cierta distancia. ¿Sabes cuál es la mejor analogía? Es cuando vamos a las canchas, yo casi nunca voy al campo de juego, ¿viste? Todos me dicen, venite, vas a sacar una foto, dale, antes de subir a la cabina. Todos pasan y no, yo voy para la cabina. Aunque es como acercarme demasiado otra vez, ir a la cancha, ¿viste? Entonces, desde la cabina es la mirada perfecta, es la distancia Tratás perfecta. de alejarte de nuevo que cuando empiezas a Liberarme, porque me volví a acercar. Pero si pisás, ¿aparecen imágenes? Sí. No me psicoanalices ahora, pero... No, te pregunto. ¿Sabes por qué te lo pregunto? puede ser, qué sé Porque yo. vos tapás mucho. Obviamente. La mayoría de los Algo. periodistas, bueno, sí, jugué acá, jugué allá, hice esto, hice el otro inferior, es acá. Y vos que realmente, bueno, jugaste en serio, y Sí. te lo decimos al aire muchas veces, vos siempre lo tenés ahí atrás tapado y el que realmente jugó no decís nunca nada. Entonces, por eso te pregunto si por ahí te pesa estás cerca de eso o que te reconozcan hay muchos compañeros, ex compañeros tuyos que son técnicos, que Después la preguntan paso por bien. El otro día, ¿qué cancha era? River, Gallardo, gente que vos te conoces. Sí, pero Gente de la selección, vos te conoces. Pablo Aymar, cuando me los cruzo, Paloni. cuando me los cruzo, ¿Con Escaroni jugaste? no, ¿No no, te cruzaron? no me crucé, pero no sé, la otra vez fui a hacer un partido de River y justo estaba en un pasillo y apareció Gallardo y yo no voy a verlo, no voy a... y me ve y vino a saludarme, ¿entendés? Y me gustó, me sentí bien que se acordara de mí, que, ¿entendés? No se va a acordar. Y la otra vez te decía, estábamos en la cancha de Belgrano, bueno, y ahí fui, no sé por qué fui a la cancha y vino el Colorado Saba que estaba... No, el Colorado Saba está... No, estábamos en la cancha de Belgrano pero jugaba central. El Colorado ahora estaba como manager. Sí. Y- Ahora creo que arregló el Sarmiento con el Saba. Perdón, Lusenhoff. Pero Lucenco. Pará, no Estoy mezclando todo. ¿No fue Central Douglas? ¿Te comentaste? No. Fue en la cancha, creo que fue en la cancha de Belgrano. En la cancha de Belgrano tiene que haber sido. Y porque estábamos empezaba ahí, entonces ¿viste? Central, sí. Y se acercó, estábamos con, creo que estaba Julián, y no me acuerdo quién más estaba, éramos 4 y vino, y empezó a contar anécdotas, porque nosotros fuimos juntos a una citación de Bielsa, la selección mayor, aquel partido que se jugó en Holanda, donde lo quedó el recuerdo cuando lo sacó a Willy en el primer tiempo, bueno, fuimos. ¿Y vos te acordás que nosotros llegamos? Yo digo, no me acuerdo de nada de lo que me estás contando. Y nada, cuando me acerco, la paso bien cuando uno cuenta o charlamos de algo, pero no lo vuelvo a buscar.
¿Entendés? Qué cosa es. Pero bueno, puede ser. Todo esto que yo no me acuerdo de las cosas, también hay algo ahí que estoy, que una parte de mí tapa por algo. Pero bueno, encontré un equilibrio, ¿entendés? Bueno, yo ahora estoy contento, digamos, estoy conforme Y sentís cosas que se te pero no me quiero desequilibrar, ¿entendés? Si me voy mucho para un lado o mucho para el otro, acá estoy bien. A esa distancia. Bueno, pero hay algo que ya cerraste. Vos siempre decís que lo cerraste. Mira, hablando de literatura, porque se me juntan cosas. Hay una escritora argentina muy buena, Samantha Schweblin, de un libro que se llama Distancia de Rescate. Y se me viene con respecto a eso, ¿entendés? La distancia exacta donde vos podés, ella lo hace porque dice que la distancia de rescate es la distancia justa que tiene una madre sobre un hijo. Vos estás a una cierta distancia donde llegás a rescatarlo de cualquier problema que tenga. Vos le das distancia, pero estás ahí. Y se va a caer, esa es la distancia de rescate. Bueno, se me viene esa imagen de una distancia, no sé si de rescate a mí o a quién, pero con el fútbol. Buen paralelismo. Y digo, hoy como analista de fútbol, pero haberlo jugado, ¿lo identificás desde otro lugar? Eso, y siempre está la discusión de aquel que jugó, que no jugó, de los que empiezan a ser como comentaristas y analistas, pero el haber jugado, vos, La Torre, aquellos que jugaron, que están comentando, que lo hacen muy bien, digo, ¿qué aparecen ahí donde vos decís, yo estoy comentando esto, pero yo sé qué pasa ahí, ¿no? Si por ahí el 4 o el 3 va a cerrar allá en el fondo, cuando va al fondo que por ahí mete la plancha, hoy con VAR no se puede, pero sabés si la plancha aparece y que el que no jugó por ahí no lo identifica. ¿Qué identifica vos como analista de fútbol de cosas que sabés que en la cancha pasan e incluso que a veces no la ven? Y mira, todos tenemos, antes de ello, breve introducción, todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades en todo, ¿no? En el caso del comentarista. Yo conozco, hice un montón y conozco y disfruto de un montón de comentaristas que por ahí no jugaron profesionalmente, pero son excelentes comentaristas. Sí, claro. Excelentes. Ven muy bien el fútbol, muy bien el fútbol, lo analizan muy bien, lo explican muy bien. Y mi fuerte, o el de los que jugamos, es aprovechar esas cosas que por ahí te das cuenta por haber estado. ¿Viste? Son pequeños detalles. A veces son sensaciones. ¿Qué le puede estar pasando a este jugador? Y a mí me pasó algo parecido. Yo estuve al lado de uno al que le pasó algo parecido. Entonces puedo meter en el comentario sutilmente, porque también de qué manera lo metés. No, ¿viste? claro. No desde la soberbia, no desde creerte que... No creerte que estás ni más arriba ni más... Nada más que lo contrario de lo que haces vos. Tenés lo que sabés, todo lo contrario de eso. O sea, pero porque estoy atento a eso. Estás atento a eso. Digamos, pero podés aportar algo porque lo supiste, porque lo viste, porque, ¿entendés? Lo escuchaste. Entonces, esas son las pequeñas cosas que vos decís, bueno, acá puedo aportar desde mi lado. Después tengo un montón de otras falencias que hay otros que lo hacen mejor desde otros aspectos, pero bueno, cada uno... Es el estilo propio. Es el estilo. Hoy disfrutás de eso. Sí. Gustavo, acá cerramos. ¿Qué te gustaría que te pregunte y no te pregunté? ¿Cuál es una pregunta ahora desde la filosofía? ¿Cómo me la vas a responder? Interesante. Que si no me preguntó esto, te saqué por todos lados porque claro. No me preguntaste nada de golf, que es lo que más me gusta ahora. Lo tiraste un poquito ahí. Golf y tenis. No, pero más golf. ¿Más golf? Sí, ¿Cuánto de handicap? Y hoy 18. 18. Y el que es bueno. El que no entiende de golf, eso. No, bueno. De normal para malo. Pero puedo jugar y... ¿Podés comentar golf hoy? Podría, pero no lo haría, porque no tengo el conocimiento. Te digo como jugador. Sé un montón de cosas ahora por jugarlo. Claro, que lo sabés. Claro, pero hay un montón de cosas que sí me puedo permitir comentar de fútbol, porque lo jugué toda la vida, pero no de golf. No de golf. No de golf porque no. ¿Y encontraste un espacio, un lugar ahí tuyo? ¿Encontraste un lugar para jugar golf? Sí, vos en Lombardi Golf. Sí, no sé por qué. Y es porque puedo ir a jugarlo solo, es algo que puedes ir a jugar solo, viste, que no necesitas de nadie. No sé, el golf tiene una cosa que nadie puede descubrir muy bien. Primero tiene una mala mirada del golf, que parece que solo es de gente millonaria y de elite y no es así. El golf mundano, el golf de la gente normal, porque si no vamos al golf profesional vamos a empezar de nuevo. Y mismo en el amateur, obviamente que hay... En general en la Argentina, primero arrancó por el lado de la gente de más dinero, pero hay todo una vez como en el tenis, ¿viste? O como en el rugby, en algún momento. O el rugby. Hay todo un mundo más terrenal
de ir a la cancha municipal, de los palos de hace 20 años. Se puede hacer. Se puede hacer también, está bueno. Pero el juego en sí genera una pasión y genera una obsesión por el que lo juega que nadie lo puede terminar de explicar muy bien, pero le pasa a casi todos, y no pasa con todos los deportes. Porque a todos nos gusta jugar al fútbol, con los amigos, al tenis, pero vos tiene algo de obsesivo y nadie sabe bien por qué ocurre. ¿Vos crees que competís con vos mismo? Con tu Sí, precisión, con pero tu cabeza, por la competencia. pero con vos mismo, digo, porque estás compitiendo con vos mismo. Sí, después podés competir contra otro ¿no? y querés ganarle si jugás en un match con otro mano a mano. Pero en ese día a día vos... Pero la obsesión pasa por otro lado. Estar en tu casa y pensar en cómo, viste, estoy haciendo mal y por ahí ponerte solo, hacer movimientos. Eso, uno que no... A mí también me gusta jugar al fútbol. Pero uno hace, no estás en tu casa. Che, a ver cómo le pego a la pelota. Algo que es ¿no? un niño que estás todo el día con la... Claro. Pero el pibe está pateando la Sí, pelota, sí, pero no está pensando... En el tecnicismo puro. Sí. ¿Hoy qué pasa eso? Sí, pero me encanta. Y tu compañera de vida dice, este pibe está loco. Claro, Lo dice. ¿entendés? Pero bueno, lo acepta y me ve ahí porque en el living tengo una pequeña alfombrita donde puedo practicar mis tiros, ¿viste? No Sin está- pelota, ¿no? Pero No estás bien. Pregunta de filosofía, y con esta sí cerramos, querido. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Cómo te trabajando ves? menos, 10 años. Sí, sí. Estamos hablando, ¿vas a tener cuánto? 60. 60. Un pibe. Este año cumplo 50. Trabajando menos, ojalá orgulloso y tranquilo que mis hijos estén bien encaminados y felices y contentos y jugando más al golf, teniendo más tiempo para ir más al golf y viajar. Porque yo soy de los que cree que, viste, hay que disfrutar, no obsesionarse con el trabajo y el trabajo sea algo que te centre, que te llene, que te guste, como estuvimos hablando, pero viste eso de no, cada vez más y cada vez quiero ser el mejor y estar en más lugares. No, yo no. Yo cada vez quiero estar en menos lugares, quiero hacer lo que hago, lo quiero hacer bien. Pero cada vez estar en menos lugares y disfrutar de otras cosas y viajar mucho. Gracias por tomarte este rato, sabes que te quiero mucho. Primero que Gracias, Gaby. te Gracias respeto a vos. mucho. Viste Gracias cuando a vos vos. hablaste de los jugadores, que admira, bueno, yo te respeto mucho. Además de verte por la tele, soy mucho más chico que vos. Ah, mentira, pero Sí, sí. además de verte por la tele, sabés que te respeto primero como persona, segundo por la humildad que tenés, laburando en esto, y, Muchas gracias. y tercero, bueno, por cómo sos además como compañero y como persona. Así que seguramente los Lombardi, tus hijos y tu hija van a ser buena gente. Gracias por este rato, Gracias, de nuevo. Gracias mucho. Y un placer y podemos estar hablando. Gracias por todo esto. Está Hay más, vamos a disfrutar, no te dejé ni comer. Ya no, con mi comida está buenísimo. Bueno, Gustavo Lombardi, hoy aquí con nosotros en Futboleros. Hoy hay que buscarle la vuelta. Animate a cambiar y probar una gaseosa tan rica que nos gusta a todos, a un precio que conviene y sin dejar de elegir. Gaseosa Seco. Se comparte en todo momento. Se comparte en todo el país. Bienvenidos a Pergamino, una ciudad que te espera para disfrutar de un imperdible paseo por un camino natural. Nuestra historia nos define, nuestra producción nos hace grandes y nuestro corazón te abraza y te invita a recorrer nuestras calles, museos y parques. Disfruta Pergamino. Querido Gustavo Lombardi, acá se viene un gran biribiri para vos. De Mendoza, el amigo Damián Campins, así que lo disfrutes ahí con la familia. Muchas gracias. Biribiri.